Bueno, les cuento un poco de qué va el proyecto. Al principio, como la motivación del proyecto era un poco entender cómo es que la comunidad invidente se relaciona con el espacio, con la sociedad y con la danza en sí misma. Y llegó un momento en el que me aloqué y dije, vamos a hacer un proyecto que ayude a la inclusión de la comunidad invidente y todo va a ser bien chido. Y de ratito fue como un aterrizaje muy importante, ¿no? Porque pues está muy bien querer hacer un proyecto de esa magnitud, pero también es voltear a ver como la realidad de lo que podemos hacer, ¿no? Más que nada yo como individuo, el intentar generar un cambio radical que lleva muchísimo tiempo estando y siendo un problema real, pues sí va a ser un tanto difícil, ¿no? Y más que nada frustrante para mí, en el sentido de que iba a ser un proceso muy confrontante en tanto a lo que el interés de una persona puede cambiar en los demás y que muchas veces no es suficiente simplemente el mostrar interés por hacer o el intentar hacerlo. Después fue como tornando un poco, cambiando un poco el motivo, porque ya realizando como investigación y todo esto, encontré que también hay como esta motivación de encontrar el porqué de niña. Tuve un miedo muy grande a la oscuridad, ¿no? Era un miedo que me paralizaba y que incluso dejaba de dormir durante toda la noche y solo podía entonces conciliar el sueño ya que yo veía que el sol empezaba a salir, ¿no? Como que encontraba ya esa tranquilidad en ver la luz del sol. Y entonces empecé a decir, pues ¿por qué no como entretejerlo, ¿no? Como ya que estoy buscando ese explorar y vivir la vista, ¿por qué no también hacerlo parte de este proyecto? Me planteé entonces hacer exploraciones en las que iba a estar, obviamente me iba a inhibir la vista. Primero iba a ser con los ojos cerrados solamente y ya después iba a taparlos con una venda. Planteé hacerlas y yo tenía como pensado de, pues tengo mucho tiempo, las voy a hacer con calma. Pero gracias a que Rocío me dijo, en un mes lo sacas, en un mes puedes, ¿para qué te das como ese tiempo de alargarlo tanto si puedes hacer algo bien y conciso en tan poco tiempo, ¿no? Y creo que eso también fue lo que me ayudó y me dio la motivación de ponerme manos a la obra y no tanto de dejarlo como solo en el pensamiento. Yo quise hacer las exploraciones con la ayuda de mi amiga Gaby, ella me estuvo ayudando a grabar. Grabé videos de 40 minutos y otros donde ya no podía, que dije, ¿sabes qué? Mejor 20, porque 40 era demasiado tiempo, no sé, yo decía, a lo mejor es muy poco tiempo y a lo mejor el material que voy a sacar de ahí va a ser muy poco, pero ya ahora que me tocó verlo, yo decía, o sea, es mucho que ver y de repente solo en ver un video es un cansancio mental muy grande, ¿no? Porque aparte era como estar anotando qué cosas me parecían más interesantes, qué cosas son las que iba a poder ayudar con los demás videos. Y entonces, ya en las exploraciones, pude descubrir muchas cosas que no tenía contempladas y que al final de cuentas, lo que decían hace rato, ¿no? Cambia totalmente la perspectiva de lo que tenías o lo que iba a pasar en un principio a lo que realmente está pasando, ¿no? Las primeras exploraciones las hice en el patio o en el jardín del edificio de CEU y como les digo, iba a ser con los ojos cerrados y solo dejarme sentir, percibir, explorar el espacio y descubrí justo que no me molesta estar mucho tiempo con los ojos cerrados, que incluso lo disfruto y que me siento cómoda, pero estaba atravesando también un proceso emocional muy fuerte en el que mi percepción estaba muy bloqueada, o sea, realmente era como
les decía a mis compañeros, ni siquiera el poder percibir o disfrutar de que el viento me tocara, lo podía hacer, ¿no? Ni siquiera era como captar o procesar la información que me estaba dando el entorno. Y también porque descubrí que el entorno donde decidí hacerlo tiene muchos estímulos, muchos, gente gritando, gente riéndose, gente corriendo, los carros pasando, las sensaciones, ¿no? De el sol, el paso, el viento. Y entonces llegué a un momento en el que me frustré demasiado, mucho, porque dije, mi proyecto va del percibir, del sentir, del explorar qué es lo que sucede cuando inicio la vista, ¿no? ¿Y qué más puedo hacer además de lo que ya sé hacer? Y sí quise como dejar hasta ahí el proyecto y llegué a un momento en el que ya no puedo. Y luego mi amiga Gaby me dijo, pues ¿qué pasa si ya acabó su tiempo de explorar en un espacio abierto y ahora lo intentas en un espacio donde a lo mejor te sientas más cómoda o donde ya hayas trabajado? Le tomé la palabra y empecé a explorar en la explanada dentro del edificio. Y creo que eso me ayudó demasiado a darme cuenta de lo que también decían hace rato, la importancia de habitar el espacio. Como ya llevo mucho, 2, 3 años, quitándolos de la pandemia, estando en ese edificio, de alguna manera me siento más en confianza y me siento abrazada. Y a pesar de los peligros, era como sentirme plena en ese espacio. Creo que en esas exploraciones dejé de sentirme obligada a hacer y a cumplir con un proyecto y me empecé a disfrutar, ¿no? Y entonces empecé también a bailar, que era lo que yo quería en un inicio. Bailar y descubrir qué es lo que puedo hacer, qué es lo que estaba sintiendo, ¿no? Reconectar también con lo que yo había perdido o había dejado de lado durante los años de pandemia, porque pues fue un choque totalmente distinto de hacer en un espacio a hacer en tu casa, ¿no? Y incluso encontrar y descubrir maneras de hacer que a lo mejor hubieras descubierto a largo plazo. Llegó un momento en el que quise como no replantearme el proyecto, sino como dejarlo estancado un momento, darle un espacio para ver si realmente estaba llegando al punto que quería o si necesitaba justo ese reajuste de objetivos y de incluso de información, ¿no? Porque ya no era el objetivo principal. Y entonces llegué a este punto en el que empecé a explorar con los ojos cerrados y creo que ahí fue como un momento de catarsis, porque fue un momento en el que justo me enfrenté a lo que quería en un principio, que era el miedo a la oscuridad, ¿no? Me grabé, ese día me tocó grabarme sola y fue en el salón J. En ese salón yo casi no tomo clase y no me siento como tan a gusto en ese salón, ¿no? Y era como un jueves, y ya saben que los jueves en la tarde está desolado, no sé. Y aparte creo que estaba lloviendo o estaba nublado, entonces como que todo el ambiente era como muy frío, muy solitario. Me metí al salón, me puse a grabar y no podía concentrarme porque sentía como ese viento, ¿no? Como algo va a pasar y no sé si quiero enfrentarme a eso, ¿no? Total que empecé a grabar y dije, pues ya lo que tengo que pasar, ¿no? Lo que sea me va a servir, me va a ayudar. Grabé y paré muchas veces, me obligué a seguir, porque obligarme en el sentido de seguir de manera constante, ¿no? Porque era más el miedo de enfrentarme. Llegó un momento en el que entré como en un trance en el que ya no estaba en el salón, o ya no me sentía en el salón, sino estaba como justo en un espacio muy abierto y oscuro. Y yo veía como
sí se puede. No me grabes. Muy bien. En el que veía a la Vane de pequeña enfrentando su miedo, ¿no? Como recordando todas esas noches en las que no podía dormir por la incertidumbre de que algo iba a pasar, ¿no? Y fue muy duro darme cuenta de eso, ¿no? De que es algo que de cierta manera superé, pero que sigo sin saber el origen de ese miedo, ¿no? Y entonces ese era el momento de aventarme a descubrirlo, ¿no? Y de realmente ponerme como en ese canal de decir, esto es lo que está importando ahorita, y esto es de lo que va a ir el proyecto en sí. Entonces, tener como ese valor de aventarme a hacerlo representaba como muchas cosas que, volviendo el tiempo atrás a cuando empezaba una licenciatura, no me creía capaz, ¿no? Entonces, pues ya estaba en ese trance de verme ahí y de reconocer, ¿no? Primeramente reconocer que tenía un miedo y segundo reconocer que era lo que en sí estaba pasando y reconocer que era tiempo de enfrentarlo de manera consciente y a lo mejor no de sanarlo completamente, pero sí de entrar en ese proceso, de hacerlo consciente, de sanarlo y también de aprovechar que estaba sucediendo esto para justo desbloquear la parte sensorial que tenía en un principio y pues sacar adelante el proyecto. No les miento, duré yo creo como unos 5 minutos peleando entre si debía hacerlo o no debía hacerlo, entre dejar que el miedo me dejara estática como antes o hacer lo que me gusta hacer, que es bailar, ¿no? Con todo y lo que estaba sintiendo. Entonces decidí hacerlo, decidí comenzar a bailar, decidí dejar que el miedo fluyera a través del movimiento y justo por no querer dejarme ir, pues llegó ese momento en donde sientes el nudo en la garganta, ¿no? Porque era como, pues ya estoy logrando lo que quería hacer, ¿no? Que es llevar esta emoción al movimiento, pero no me quiero dejar ir totalmente porque pues no sé hasta dónde voy a parar, ¿no? También fue como darme cuenta que mi bloqueo sensorial era más mental que lo que realmente estaba ocurriendo, ¿no? Igual muchas veces alguien me dijo, pues es que ya déjate ir, ¿no? O sea, suéltate y van a fluir las cosas. Y eso fue lo que pasó. Bailé, llegó un momento en el que me cansé demasiado, o sea, ni siquiera fue como que bailara 10 horas. Yo creo que a lo mucho fue 1 minuto, 2 minutos, y me cansé como nunca en la vida. Y me intenté calmar porque todavía había mucha emoción. Y en ese momento entró Rocío porque teníamos reunión. Y entró y pues vio que el video no estaba grabando realmente nada, o sea, de lo que estaba sucediendo no estaba pasando mucho. Y se acercó a grabarme. Y yo nunca me di cuenta cuando ella había entrado, hasta que le escuché que ya estaba cerca, porque yo seguía en este trance de solo verme a mí, pero ya verme a mí como lo que soy ahora, ¿no? Y justo cuando ella se me acerca, sentí como igual lloré, porque siempre lloro, pero yo soy ese. fue como ese momento en el que realmente toda esa oscuridad o todo ese espacio oscuro hiciera como un bucle, un hoyo negro tal vez, en el que todo el espacio se introdujo en mí. Y pues no tuve de otra que liberar lo que estaba sintiendo, llorando, porque ya no lo podía contener más, ¿no? Y entonces cuando empezaron a salir las lágrimas y cuando empecé a
hacer consciente de eso, porque mientras todo esto sucedía o mientras yo lo veía, era como estar repasando justo todo lo que yo pensaba que iba a suceder mientras no podía dormir, estar pensando en maneras de cómo hago para que no me dé sueño en la noche, pero resistir en la mañana que tengo que ir a la escuela, para que esto que me está pasando no me coma, no me deje estática tanto tiempo más, porque duró años, ¿no? Y fue entonces como recapitular todo eso que pasé y que sentí, y de repente regresar a la realidad de golpe, ¿no? Y entonces fue como justo destapar la sensorialidad y permitirme, entonces fue como, no sé cómo explicarlo, recibí todas las sensaciones de golpe y eran tantas que también fue como y ahora cómo proceso todo lo que estoy recibiendo, ¿no? O sea, tanto que está aquí otra persona como el espacio, como lo que yo estoy sintiendo, lo que acaba de pasar. Fue como, sí, yo la catalogo como la exploración que tuvo más significado dentro de todo el proceso, porque a partir de eso volví a explorar con los ojos cerrados en otro espacio, pero ya de una manera más amable conmigo misma, más amable con el espacio, ya no con la intención de algo tiene que salir de aquí y algo tengo que lograr y tengo el tiempo encima y es que la titulación, ¿saben? Ya era por ese mero placer de hacerlo, por ese mero placer de bailar, por ese mero placer de estar ahí y de permitirme hacer las cosas porque yo lo quiero hacer, más no porque alguien más me está diciendo que lo haga. Y entonces traigo un video por ahí en el que puse como algunos fragmentos de los videos que me costó mucho hacerlo porque, como les digo, son 8 o 7 videos de 40 minutos y de repente me aloco porque había partes que me gustaban y me decían, esto lo voy a poner, pero ya era un video de 20 minutos, entonces recortar para que fuera como un poco más conciso y no fuera tan extenso, pues sí me costó un poquito de trabajo. Además de que ya una parte importante dentro de la sistematización para mí era el proceso, porque no quería llegar a presentar algo como tal. Entonces estuve haciendo como, mientras veía los videos, registro de las bitácoras, en donde pues obviamente creo que lo que decían hace rato también, es importante tener el registro tanto en video como por escrito, para que pues cosas que no captan en cámara puedas tenerlas tú por escrito y eso a su vez te va a sumar mucho más en el proyecto y que finalmente nada es como inservible, ¿no? De alguna manera hay cosas que puedes no ocupar en el momento pero que para muchos otros proyectos te van a ayudar. Entonces si lo puedes no se puede por el formato. Esas eran las primeras exploraciones en las que yo andaba ahí como reexplorando el espacio. Pero pues realmente me costaba un montón porque yo me quería enfocar en el árbol y nada más porque el audio me dije que lo quitara, pero se escuchan infinidad de chismes, de cosas, ¿no? Ese en específico fue una de las exploraciones que más me costó porque mi cuerpo estaba muy cansado y el ponerme en disposición de recibir me cansaba todavía por la cantidad de estímulos que estaba recibiendo. Y en esa exploración en específico me dormí como 5 minutos porque me perdí entre estar poniéndome en disposición y peleándome con lo que mi cabeza me estaba diciendo de estás grabando
grabando y no estás obteniendo nada, estás grabando y no estás llegando a nada. Y llegó un momento en el que me dormí y no supe qué estaba haciendo. Ahí estoy jugando un poco con la luz también. Que creo que muchas veces olvidamos eso. La importancia de realmente estar como abiertos a todos los sentidos que tenemos. No creo que la visión es el que predomina en nosotros y que como bailarines también es muy importante ser conscientes de que debemos de ejercitar todos de manera constante y que a lo mejor la danza sí es muy visual, pero también encontrar la manera de guiar por otros sentidos y finalmente reconocer lo mucho que podemos hacer con la ayuda de todos. Ahí es donde me empezaba a dormir. Ajá. Ahí estaba explorando dentro. No me acuerdo si esa fue la primera exploración dentro de un espacio. Porque igualmente lo sonoro también tiene mucho que ver, ¿no? O sea, ahí es como es un espacio grande, amplio. Aunque hubiera muchos sonidos, se dispersaban muy fácil. Y de alguna manera me ayudó también a encontrar esta parte de la ecolocalización, que al estar con los ojos cerrados pues te ayuda a percibir el espacio y los objetos que tienes cerca, que también es algo muy importante dentro de la comunidad indígena. Ahí podrías activarle un poquito, por favor. Ahí estaba jugando un poco con la respiración, porque me di cuenta que, como ya me habían dicho muchas veces, no respiro mientras estoy bailando, contengo mucho la respiración. Y cuando estuve en este proceso, ahí está bien la frase. Descubrí eso, que parte de la seguridad que me da al bailar es la respiración, ¿no? Que es muy importante hacerlo consciente. Ahí igual estaba explorando como en las primeras con la luz, con las sombras, y también una parte importante fue, bueno, yo creo que tenemos una energía cada quien, ¿no? Y que también hay energía en el espacio. Y que siempre me ha gustado mucho el mover la energía cuando bailo, ¿no? El moverme con la energía del espacio. Y descubrí eso, que es muy grato hacerlo y que también es muy importante para mi proceso. Esta fue la primera exploración
la situación en la que ocurrió con este momento tan trágico. Lo pongo porque creo que dentro del proceso el verme llorar o el verme vulnerable es como una de las partes más importantes, porque justo el proceso iba para allá, ¿no? El mostrarme vulnerable en algo que me había costado tanto trabajo aceptar, procesar y de alguna manera pues también sanar, ¿no? que es lo que este proyecto en sí me ha dado, encontrar la manera de ser con la danza, de sanar, de habitar el espacio y también incluso de ver, de percibir cómo es que las demás personas lo hacen, ¿no? Y incluso entender la manera en la que ellos ven la danza y que se ven, la manera en la que se ven a sí mismos, para entonces, pues sí, tener como esta red de apoyo y de recogimiento. Y pues ya, eso es todo por mí. Bien, abrimos espacio de retroalimentación. ¿Alguien que quiera pensar Alejandra y luego Claudia? Qué bonito tu proyecto, Vanessa, felicidades. Me diste muchas cosas que pensar. Una cosa en ti me recordó, en ti quiero decir de ti, y desarrollando este proyecto me hizo recordar, yo cuando estudié el doctorado, yo quise partir de mi trabajo actoral y no me dejaron. Me dijeron que la investigadora, yo no podía ser el objeto de investigación, la investigadora. Y años después Alejandra nos trajo el curso de autoetnografía. Entonces en un momento dado, y ahí justo te dicen que sí puede ser el objeto de investigación. Y en nuestras áreas, a mí me queda claro que no puede ser, ¿no? Entonces, yo te sugeriría echar un clavado en algún material de autoetnografía, como para que veas cómo se trabaja eso. Es muy poético, en el curso yo no les tocó a ustedes, ¿no? Ayer no. Es una cosa muy poética, muy creativa y parte de tu sentir, ¿no? Por ese lado yo te sugeriría échate un clavado a ver algunos materiales, algunas posturas teóricas, a ver cómo uno es el objeto de investigación. Por otro lado, me hiciste pensar varias cosas. Recordé, hay una cosa que se llama Fine Special Arts, que es un festival
de arte de gente con capacidades diferentes. Entonces hay gente que tiene deficiencia auditiva, invidentes, gente que no trabaja, había unas bailarinas de flamenco en sillas de ruedas. También te sugiero echarte un clavado a ver las otras opciones del arte que se hacen con la ausencia de uno de nuestros órganos de percepción. Es muy complicado lo que podemos bloquear en la vista. No podemos bloquear el olfato, no podemos bloquear el oído. Y es muy difícil, o sea, a voluntad cuesta. Quiero decir, te puedes tapar, pero siempre oyes un algo, ¿no? Entonces, hace poquito estamos en la licenciatura en teatro, tenemos un compañero que trabaja con sordos. Entonces dice que es muy curioso porque los sordos tienen, que también bailan, gracias a las vibraciones del sonido, los sordos tienen una percepción del tiempo diferente a la de nosotros, justo porque no oyen. Entonces van tranquilos, serenos, no pasa nada, porque nosotros lo que nos acelera mucho es inconscientemente, ¿no? Entonces eso es bien interesante. Quizá es muy difícil, creo, pero que pienses en alguna exploración. Tu exploración es hacia la vista y hacia la oscuridad, y por un temor personal, pero a lo mejor también que explores algunas cosas de sin un brazo, sin lo que se pueda, ¿no? Porque es muy difícil, es muy complejo, sin el habla, no lo sé. Y por último, me acordé de, hay un encuentro de teatro, hay una egresada de teatro que trabaja, tiene su grupo que se llama Gestos Diversos. Ella, su proyecto de titulación lo presentó aquí, fue en relación a la esclerosis múltiple, porque su hermano tiene esclerosis múltiple. Y entonces ella habla del teatro, cómo puede aportar y fomentar, y entonces trabaja, es docente, pero trabaja mucho la línea de Gestos Diversos, se llama su grupo, Estefanía Velázquez, y ella lo que trabaja, la última vez, el último proyecto que hizo fue con invidentes, un par de actores invidentes. Yo conozco a un actor que fue perdiendo la vista, y el compañero, el proceso de la pérdida de la vista lo enloqueció, O sea, se desesperaba, era angustiante, andaba con una sensación de que alguien se muera para que me hereden sus córneas, para poder ser, porque además la lista es larga. Digo, lo conocí desde la escuela, entonces el proceso de la pérdida de vista sí pues lo tenemos cercano y es fuerte. Y perder la vista, cuando descubres que ves, es cuando te das cuenta que perder la vista puede ser terrible a uno que es idéntico, porque vemos colores, pero nos es tan natural ver formas, colores, qué sé yo, que pensar en esta oscuridad es, digo, se me pone chinita la piel y te entiendo tus angustias. Yo también soy temerosa a la oscuridad, ¿no? Me impacta. Bueno, pues eso recordé, o sea, hay como líneas en la sociedad, en el mundo, en Morelia, con Estefanía, lo de Gestos Diversos, que se está trabajando en ese sentido ya a nivel profesional, en otros contextos, y que es un área de oportunidad súper interesante en el ámbito creativo, ¿no? Cómo llevar el movimiento en relación a una carencia que para nosotros pues, no reconocemos, no identificamos el privilegio de ver, oír, escuchar, hablar y movernos. Jamás nos damos cuenta. Nos es como, pues así es, ¿no? Hasta que vamos teniendo esa deficiencia. Pues muchas felicidades. Gracias. Bueno, yo tengo una pregunta, porque a mí me parece muy interesante, bueno, las imágenes que vimos nosotras sobre el proceso, en sí mismas, digamos, tienen su riqueza, ¿no? Precisamente porque permiten desde un mercado muy poco común, y eso es interesante, ¿no? Me parece que por sí mismo es interesante.
Pero al mismo tiempo, cuando te escucho narrar todo lo que implica el proceso de creación, yo digo, híjole, es que en el proceso hay una riqueza tremenda que se va a quedar fuera, no se va a quedar fuera. O sea, la pregunta es, ¿qué tanto tú en la obra, lo que presentes, lo que compartas, vas a permitir que el proceso y toda la riqueza que tiene ese proceso permee hacia la obra? Pues de hecho lo que tengo planeado es hacer como lo que vimos ahorita, una recopilación de todas las exploraciones con audio para que sirva como motivación, porque lo que planeo hacer es sí una presentación pero improvisada, que tanto el audio de los videos como las experiencias que ya he tenido me ayuden a crear algo en el momento. Es decir, voy a usar el proceso que ya tuve como motivo, como inspiración, como justo dejar que permee, ¿no? lo que pasó, para que a su vez pues la memoria también haga su trabajo, ¿no? El permitir que entonces todo ese proceso se vea reflejado ya en el momento, y que espero que pueda suceder, ¿no? Que pueda realmente verse esta conexión de tanto lo que investigué, lo que exploré en el momento de la presentación. ¿Alguien más? A ver, Jessica, y luego por allá atrás. Ay, ya va. No, pues yo estoy muy orgullosa de ti. O sea, yo casi no había tenido la oportunidad de experimentar conmigo con el juego de ensayar y todo eso, ¿no? Y luego sentí como esta conexión que anteriormente Rocío me había dicho, no, pues con ella, y yo, ¿qué le digo? O sea, ¿qué tiene ella que ajá, y pues luego platicamos como que empecé a conocerte, ¿no? Y luego todo este trasfondo, entonces creo que es algo muy valiente que te hayas atrevido y hacerlo consciente y por gusto, porque a veces nos toca pues enfrentarnos a nuestros propios miedos y yo no estaba preparada, entonces quiero decirte que creo que eres muy valiente y muy fuerte y no sé, estoy muy orgullosa de ti, me da muchísimo gusto, eres de esas personas que me da muchísimo gusto, que no me sé ni tu color favorito, que no me sé un montón de cosas de ti, pero son como este tipo de conexiones o lazos que digo, ay, qué hermosa eres, qué bueno que te quieras vincular con algo así de ti. Ya me entiendo, que estás trabajando tú en esta parte, ¿no? Yo de las personas sordas, pues tú me inspiras también, pues este punto para yo empezar todavía a no rendirme y a decir, sigo escarbando, ¿no? Entonces también estás abriéndole las puertas a muchas personas, tanto videntes como no videntes. Y pues creo que vas muy bien. No tengo alguna pregunta. Ya luego te digo. Pero sí, quiero decirte que me da muchísimo gusto y que estoy muy orgullosa, extremadamente orgullosa y muy feliz. De verdad. Gracias por todo lo que te contaron. Que se abracen, que se abracen. ¿Alguien había por allá atrás? No, ¿Después? pues Ya. No, ahora habla. Adelante. Sí, o sea, estoy en planear en qué espacio, porque ya lo había propuesto que fuera justo en la explanada del edificio, pero si hablamos como, Rocío me planteó la idea de los proyectores, porque yo tenía planteado solo proyectar hacia un lado, pero Rocío también me ayudó como a ampliar esta perspectiva de qué pasa si pones más proyectores y que esté como más alrededor, para que también sirva mejor la proyección. Y aparte también es un tema lo de la luz, que pues
para que la proyección se vea bien también tiene que ser o a una hora determinada o en un espacio que permita que la luz sea lo suficiente para que se alcance a ver lo que estoy haciendo, para que la proyección también tenga como su parte importante. Pero muy valioso esta propuesta muy personal. El mismo proceso también es distinto, y entonces eso abre la panorámica de las infinitas disposiciones que se pueden hacer en los procesos humanos. Entonces yo veo eso como, además de una búsqueda de una cuestión muy personal de resolver una cuestión psicológica, ¿no? De un trauma, cómo se vuelve a la objetividad y a la concreción en un proceso creativo. O sea, son dos cosas distintas. Y entonces eso crea nuevas formas de crear. Y que no te vas con un patrón establecido a ver. Y entonces eso es muy valioso. Y otra que me causa, ¿cómo piensas esta cuestión de la sensorialidad en el espectador, en quien te mira? ¿Cómo correr tras esta ola que nos hablaste ahorita de este lugar, ¿no? Como el espacio, el vacío entró a ti y pudiste comprenderlo desde lo sensorial. ¿Cómo podrías jugarlo con quien? ¿Alguien más por ahí? Bueno, yo, pues siempre es bien rico escucharte, eres muy transparente en un montón de cosas y eso se te agradece. Además, bueno, no lo expusiste acá, pero para que sepan, tiene un trabajo de investigación exhaustivo y súper organizado de lo que implica la inminencia y de toda esa parte. O sea, esto no sucede nada más ahí, sino hay un trabajo de investigación en el que ella se metió de manera muy profunda. Y algo que yo quisiera como traer aquí, lo platicamos contigo, pero como para el resto de los compañeros que escuchan, es que sí es muy importante lo que quiero y lo que puedo, por el momento en que estoy en mi vida y por la formación que tengo. Y entonces pensar la articulación como un proceso y no como un final se vuelve muy importante. O sea, ¿hasta dónde puedo llegar con esto? Y qué de lo que quiero hay que dejar para después, porque necesito, no solo porque sea perfectible, sino porque hasta necesito formarme en tal o cual cosa, ¿no? O sea, y voy a trabajar como Jessica, ¿no? Voy a trabajar con sordos, pues tengo que aprender lenguaje de señas y a lo mejor en un mes pues no voy a aprender, pero me puedo articular con un proyecto de hasta dónde. Entonces creo que esa es una parte muy importante como de tener siempre presente, y fue algo que Nes tuvo muy claro, ¿no? Y luego otra cosa que es fundamental es todo lo que se puede descubrir a partir de poner preguntas en el cuerpo. O sea, es el proceso de investigación corporalizada. Porque aquí está la consigna y a ver qué demonios pasa. No sé qué va a pasar. Y esta apertura a explorar, investigar desde el cuerpo y después estar haciendo este trabajo de autoobservación profunda y de reflexión sobre lo que está pasando es muy interesante y es muy valioso en nuestro campo. Ahí lo que Claudia decía es muy importante, la autoetnografía es fundamental en nuestro campo. Y eso también yo destaco mucho del proyecto. A mí se me hizo
muy chistoso que quitaras el audio para presentarnos aquí. Y decía, "Ay, ¿será que podemos como que escuchar a través de tu cuerpo?" Era como, ¿sabes? Era como no estabas escuchando lo que tú escuchabas, que finalmente es una guía para ti. Pero entonces estamos escuchando de ver, como ponerlo al revés. Ay, no sé, me hizo muy raro, nada más como comentario. Y ya por último, yo sigo viendo que tu trabajo es como muy transdisciplinario. Y que eso, en el momento que decidas aterrizarlo, en lo que decidas aterrizarlo, es bien padre que esté todo eso. Y puedes felicitarle. Gracias.